Género en la enseñanza del pasado andino. Ariel Guillermo Ponce, Centro de Investigaciones Precolombinas, Instituto Dr. Joaquín B. González. Graciela Alejandra Bianchiotti, Centro de Investigaciones Precolombinas. Alexander Carumno, Sol Caruso, María Elena Ayala, todos del Instituto Joaquín B. González. Resumen, la propuesta consiste en generar un estado de la cuestión sobre los conocimientos y debates referidos al pasado andino prehispánico, que refiere a cuestiones de género y su potencial para trabajarse como contenidos temáticos del aprendizaje en la educación formal, considerando los lineamientos, los diseños curriculares jurisdiccionales de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la implementación de Educación Sexual Integral, ESI. Introducción. Preguntarnos cuál y cómo es el abordaje pedagógico actual de la educación sexual integral, ESI en general y de género en particular, en la escuela secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y viendo los conocimientos científicos y discusiones en torno a la mujer en el pasado andino, nos llevan a pensar la importancia de abordar la enseñanza de la historia durante estas etapas originarias de nuestro continente con perspectiva afín. Se sostiene como hipótesis inicial la existencia, en las últimas décadas, de un acumulado de conocimientos de historia andina americana con eje en las perspectivas de género, pero que no se corresponden con un abordaje como contenido en la enseñanza en el sistema de educación formal de la República Argentina y en particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entendiendo por contenido al conocimiento seleccionado y organizado que se programa con la intención de ser enseñado, Feldman de 2010, se puede sostener que los diseños curriculares de primer y segundo año de historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan una ausencia explícita de una perspectiva de género en el abordaje de los contenidos de América precolombina, no aprovechando su potencial pedagógico como instrumento de la educación sexual integral. A su vez, y asociado a esta acción implícita, revisar qué conocimientos de dicho marco temporal y espacial presentan potencial de dicha perspectiva. El planteo del problema nos conduce al diseño de un proyecto de investigación que busca una contribución teórico-práctica pensada para los docentes de historia del nivel medio y superior. El presente trabajo busca evidenciar la carencia de temáticas de género con eje en sociedades andinas precolombinas en la currícula de educación media, así como analizar el escaso abordaje que existe a través de los principales recursos disponibles. También entender cuáles son los materiales con los que se cuenta a la hora de abordar esta temática y la bibliografía existente. Respecto a la metodología, la misma se realizará bajo un análisis cualitativo entre diversos libros escolares de historia de primer y segundo año de historia de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se toma como corpus documental dichos materiales, ya que las editoriales plasman sus obras a raíz de la demanda de la currícula ministerial y de la comunidad educativa en general, directivos, docentes, familias y estudiantes. Asimismo, se suma como corpus documental las diversas propuestas didácticas planteadas para profesores en plataformas virtuales, entre ellas educ.ar, generadas del Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, se analizará la correspondencia de las propuestas de dicha temáticas educativa de los libros escolares y plataformas oficiales de recursos didácticos con el diseño curricular y con los conocimientos disciplinares actualizados que podrían encuadrarse en el mismo. Contenidos prescriptivos y marco legal de la ESI en la educación formal. La incorporación de la ESI implica su presencia en los proyectos institucionales de todas las escuelas y la creación de núcleos de aprendizaje prioritario, NAPS, para la educación sexual integral, poniendo foco en 48 NAPS irrenunciables. Los 5 ejes de la ESI que estipula la ley 26.150 son:
cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos. Según la ley antes mencionada, las ciencias sociales aportan particularmente conceptos e información central para la construcción de una visión integral de los modos en que las diferentes sociedades en los diversos contextos y tiempos han ido definiendo las posibilidades y limitaciones de la sexualidad humana, tanto en el ámbito de las relaciones humanas como en la relación a los roles en el mundo público. Entre las situaciones de enseñanza de la ESI que se proponen en los lineamientos curriculares planteados por el Consejo Federal de Educación dentro del área de ciencias sociales con pertinencia al eje temático a abordar se destacan: el análisis crítico de las diferentes formas de ejercer la masculinidad y la feminidad a lo largo de la historia, el análisis y comprensión sobre las continuidades y cambios en las formas históricas de los vínculos entre las personas. Consejo Federal de Educación, 2008, página 53. El artículo 32, inciso A de la Ley de Educación Nacional número 26.206 del año 2006, otorga la facultad al Consejo Federal de Educación, en el acuerdo y elaboración de núcleos de aprendizaje prioritarios en todas las áreas disciplinares, entre ellas ciencias sociales, aplicable a todas las escuelas del país para evitar la inequidad educativa. En función de lo establecido, se delega en cada jurisdicción provincial, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la elaboración de sus respectivos diseños curriculares conforme a aquellos. Existen dos incisos del artículo 92 que la Ley Nacional de Educación que justifican el planteo de este trabajo en articular el conocimiento del mundo prehispánico con la necesaria perspectiva de género que articule pasado y presente con eje en la reivindicación de derechos. Inciso E y F. Partiendo de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones. E. El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos en concordancia con el artículo 54 de la presente ley. F. Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en concordancia con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con rango constitucional, y las leyes número 24.632 y 26.171, Ley Nacional de Educación número 26.206/06. Respecto a los contenidos referidos en este trabajo, se mencionan en los NAP a nivel nacional lo siguiente: el análisis de las formas de organización de las sociedades indígenas americanas en relación con la organización de los trabajos, la distribución del excedente, la jerarquización social, la legitimación a través del culto y de los sistemas de creencia, a partir del tratamiento de uno o dos más casos. C. Sugiere la selección de una o dos sociedades indígenas americanas, de modo tal que permita un tratamiento en profundidad, así como el estudio de sus cambios a través del tiempo. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, página 16. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires elabora en el año 2015 su última reforma curricular denominada Profundización de la Nueva Escuela Secundaria, sosteniendo la plena vigencia del diseño curricular jurisdiccional, resoluciones número 4145/SSGECP/2012 y número 321/ME/2015. Siguiendo lo explicitado en aquel, el abordaje cronológico espacial que incluye a la América precolombina aparece en el diseño del primer año bajo el contenido América en la materia historia. Organización política, socioeconómica y expresiones religiosas y artísticas en América Central, Olmecas, y en los Andes, Chavín, perteneciente a la unidad Estado, sociedades y cultura en la Edad Antigua, y el contenido Estados, sociedades y culturas imperiales en América, siglo XIV, siglo XVI. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, 2015, página 403.
En cuanto a los alcances y la sugerencia de la enseñanza de estos contenidos, el diseño curricular plantea que se procura el estudio de la identidad y la diversidad étnica como referente cultural de las primeras culturas americanas. Las primeras sociedades en América dieron forma a los primeros estados americanos, comparables con los anteriormente planteados en la escala mundial. Se intentará recuperar la profundidad temporal de dichos procesos, con el fin de evitar una visión estática de las sociedades vinculadas a la llegada de los europeos a América. Resulta beneficioso el estudio de las condiciones cotidianas de la labor agrícola y su persistencia en los modos de vida de las regiones rurales de América. Se estudiará uno de los dos casos propuestos y su universo cultural, asociado a la vida agraria, las relaciones de poder, la estructura social, los ritos y elementos constitutivos de los cultos y los rituales correspondientes a los aspectos centrales de estas culturas. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, 2015, página 410. No obstante, en ningún momento del diseño curricular hace referencia a alguna cuestión referida a la Ley 26.150, en tanto ESI, y cuestiones de género en historia, así como tampoco en el marco general. Lo mismo aplica para los contenidos referidos a segundo año de historia. Estados imperiales en América, el Estado azteca o el Estado inca, organización de las formas de gobierno, de la sociedad y de la economía, expansión territorial, manifestaciones culturales y religiosas, grupos indígenas del actual territorio argentino, guaraníes y diaguitas, la influencia incaica en el territorio argentino, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación, 2015, página 415. Resulta interesante su comparación con otra jurisdicción, el caso de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, se observa una similitud en los contenidos a nivel tempo-espacial en historia, que son los mismos que los enunciados en el diseño del primer año de la Ciudad de Buenos Aires, mostrando en ambos casos su limitado alcance conforme a los lineamientos nacionales. Sin embargo, se le otorgó un especial trato en época de aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia ocasionada por el COVID-19. El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció como contenidos básicos obligatorios solo los referidos a América en tiempos prehispánicos, en tiempos coloniales y en tiempos republicanos, en relación a sus contextos regionales e internacionales, aunque no haciendo anclaje a un tratamiento de género, al menos en tiempos anteriores a la conquista española. De todos modos, en las últimas décadas se pueden ver múltiples secuencias de actividades, recursos didácticos y apartados explicativos tanto en libros escolares como en plataformas educativas oficiales con el aval ministerial referida a las mujeres y al género en diferentes épocas de la historia. Es por ello que se quiere hacer el relevamiento y análisis pertinente de esta perspectiva de género, pero aplicadas en el abordaje de la historia precolombina americana para contribuir a su reflexión teórica en mira de su propuesta práctica posible. Marco conceptual y perspectiva histórica, teórica. Se entiende en el presente trabajo la perspectiva de género como categoría de análisis que toma las sociedades para problematizar el comportamiento de mujeres y hombres, comprender la manera en que se crean y persisten los sistemas sociales en base al género, sexo, identidad sexual. Asimismo, para esto tomaremos las definiciones propuestas por Sean Wardell Scott, 2009, en el cual propone pensar el género como categoría analítica de la sexuación y del poder, dando lugar a una definición teórica con capacidad de análisis histórico, y Judith Butler, 1989, en donde plantea que el género está constituido por la identificación, y esta es una fantasía dentro de otras fantasías hecha a través de estilos corporales que constituyen las significaciones del cuerpo. Comprender la relación entre hombre y mujer, utilizar el género como categoría de análisis, nos permite leer las fuentes de forma crítica, no meramente descriptiva, en nuestro objeto de estudio. Siguiendo la línea de Scott, cuestionamos cuáles son las dinámicas de poder que se dan entre los sexos, cómo éstas se fueron constituyendo históricamente, cómo se desarrollan las relaciones de poder. El género implica pensar en las dinámicas de relación de poder que se asientan sobre la lectura que se hacen sobre los cuerpos sexuados. Estas relaciones primarias de poder las podemos rastrear en 4 elementos: las representaciones simbólicas, los conceptos normativos,
las instituciones y la forma de organización social, que permiten sostener estos anteriores. La identidad subjetiva de cada persona, en tanto como se constituye históricamente. Abordar acerca de los inicios del patriarcado como bisagra fundamental entre el protagonismo exclusivo del género masculino y la omisión de la figura femenina como protagonista oculta de la vida cotidiana en esta historia antigua, tomando lo postulado por la historiadora Gerald Lerner. Las mujeres representan la mitad o más de la humanidad, por lo tanto fueron y han sido actores agentes de la historia al igual que los hombres. De ahí se deriva el preguntarnos sobre el modo de enseñar la historia prehispánica para dar una respuesta al porqué de la poca o nula participación de las mujeres siendo que han estado presentes desde los orígenes como actrices sociales. Indefectiblemente debemos pensar en las primeras comunidades originarias que se desarrollaron como núcleos matriarcales y que se ven nítidamente reflejadas en las cosmovisiones romanas o griegas y que en la actualidad los hallazgos arqueológicos arrojan los mismos aportes. La mujer de aquellas sociedades estaba situada en la misma jerarquía social, religiosa y hasta política que su par masculino. Pudiendo identificar estos enfoques, se desprende la pregunta sobre los motivos del no traer a primeras líneas el papel o el rol de la mujer precolombina. Se pretende así reformular los conceptos sesgados sobre la participación de la mujer en los espacios públicos y privados, en la política y en la cultura. También desplazar el concepto androcentrista que reflejan los manuales secundarios, corrigiendo la currícula escolar. Para ello se busca emplear el revisionismo permanente que emana de los aportes arqueológicos recientes. Es pertinente interpretación como docentes respecto al lugar donde se construyó esa figura de los distintos sujetos históricos. En este caso el de las mujeres y cómo se la fue incorporando en los textos de historia y ciencias sociales desde una perspectiva dominada por el androcentrismo y de cómo se fue dando forma a una historia escrita por los protagonistas vencedores, hombres con el protagonismo indiscutible como si la figura femenina no existiera más allá de un lugar en las tareas del cuidado del hogar y de la procreación. En el rol de actora y con una mirada también sobre las mujeres que trataron de escribir la historia desde la investigación y que les fue anegada o reducida. Es en este sentido tomamos como eje la comparación entre la perspectiva positivista, la historia es una, y el pensamiento foucauldiano. Quienes escriben la historia tienen el poder. A su vez, Bluter, 1989, nos acerca la genealogía crítica a conceptos género, sexo, sexualidad, haciendo desde una perspectiva postestructuralista. Para la autora, tanto sexo como género son constructos culturales. Simone de Beauvoir atribuye al género como una construcción de la cultura definida históricamente y al sexo como una predisposición natural. Esta idea se sintetiza en la expresión no se nace mujer, llega una a serlo. Los conocimientos científicos referidos a género en el mundo prehispánico. Si bien autoras y autores como John Money, Robert Stroller, Kate Miller, Gayle Rubin, Joan Wallace Scott y Judy Bluter otorgan marcos teóricos con los cuales se puede analizar la temática del género específico, existe un avance progresivo, pero aún escaso, en el campo de disciplinar referido a la cuestión de género en el mundo prehispánico. Autoras como Sara Beatriz Guardia, 1985, nos ofrecen escritos sobre el acercamiento a las mujeres andinas preconquista, donde realiza desde una mirada feminista asumida un análisis de la condición de la mujer desde los primeros años prehispánicos hasta el presente, con gran repercusión continental y multiplicada en otras ediciones futuras. Plantea como eje de trabajo y con diversos ejemplos de sociedades precolombinas, las mujeres en sus distintos roles no eran débiles ni indefensas. Posteriormente, la etnohistoriadora María Rotowski introduce en 1988 el rol de la mujer en el Perú precolombino en un trabajo que abarca múltiples aspectos, llegando a conclusiones similares. Arantzazu
Robles Santana, 2014, dentro del programa I+D, Justicia, Ciudadanía y Género, Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, realiza un artículo de la temática como contexto histórico de cara al análisis de las migraciones de muchas mujeres indígenas en busca de mejores condiciones laborales y vitales fuera de sus tierras. El escrito consiste en un breve repaso sobre las condiciones de vida de las mujeres de las culturas prehispánicas, su participación en la sociedad y el gobierno de las mismas, usando como marco conceptual y metodológico lo que John W. Scott denomina categoría descriptiva, con el objeto de conocer esa descripción del sujeto silenciado e invisibilizado, la mujer, y ver la envergadura de sus roles en un pequeño reporte. Busca mostrar quiénes eran y a qué se dedicaban las mujeres en la sociedad a la que pertenecieron, los distintos papeles que han ejercido en las diferentes culturas y contextos espaciotemporales. Muestra la diversidad de roles que han tenido, su importancia protagónica en su continuidad social y un carácter activo, lejano a la mirada eurocéntrica supuesta sobre el tema y a los roles patriarcales designados en la cultura occidental. Los hallazgos arqueológicos que refieren a cuestiones que impliquen una arqueología de género abundan, desde la sacerdotisa dama de los cuatro tupús en Áspero, a la mujer de Pocapampa, la Venus de Fría, la señora de Cao en la cultura moche, la sacerdotisa de San José de Moro, la Venus de Nazca, la sacerdotisa de Chornacamp, Mamá Huaco, como fundadora posible del Imperio Inca, la Coya, como reina hija de la luna, las señoritas Iñaca, Ñustas, Payas, las Akshas, tejedoras del imperio, y las divinidades de la Pachamama, en tanto la tierra, madre universal, y la luna en carácter de género, mujer en tanto complemento del sol. Respecto a la praxis arqueológica en el Perú, desde una perspectiva feminista, Caíto Tavera Medina y Lady Santana Quispe, 2022, brindan un abordaje completo del mismo, tomando al género como una categoría de análisis, Scott, 2009. Se aleja de los rígidos condicionamientos de género binarios y heteronormativos para acercarse al pasado andino. Respecto a la utilización de los conocimientos históricos del rol de la mujer como contenidos en la educación formal, existen trabajos genéricos, pero no centrados en la singularidad precolombina, relacionados con el desarrollo en particular de la escuela media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, orientando a las jornadas CESI proyectadas por el Ministerio de Educación Nacional, Mireille, Belmonte, 2004, Morán, 1999, Minte, 2010. Un posible caso con potencial pedagógico en la enseñanza de la ESI. En Magdalena de Cao, en el sitio Cabo Viejo, en la costa norte peruana, el equipo científico dirigido por Régulo Franco descubrió en el año 2005 un hallazgo arqueológico significativo en los estudios de género. Se trata de una mujer mochica con una cantidad de objetos suntuosos de poder, como coronas, diademas, orejeras y garrotes. Se pasará a denominar la señora de Cao o dama de Cao. Algunos sostenían que fue una sacerdotisa importante y que lo que tenía era ofrendas. Otros sostienen que además era una gobernante. Hubo resistencia para creer que se trataba de una mujer en las fases iniciales del trabajo arqueológico. Resulta curioso este ejemplo en múltiples sentidos. Por un lado, viene a contribuir al cúmulo de conocimientos sobre el rol de la mujer en la América prehispánica, el cual estuvo omitido por un determinismo androcéntrico. Por otro lado, viene a evidenciar que las relaciones históricas construidas de sometimiento a las mujeres presentan más casualidad con el dominio coloquial hispano y posteriormente en épocas republicanas, hasta la organización y resistencia por la reivindicación de derechos. También de la subjetividad en la construcción del conocimiento del pasado, la cual estuvo inicialmente condicionada por el sesgo androcéntrico del conquistador, el cual no asimilaba y omitía en sus crónicas los roles de la mujer en tiempos preibéricos.
Pero, por último, la interpretación presente de la misma disciplina arqueológica, mostrando sus límites en el alcance de perspectiva de género y feminista, mostrando inicialmente dudas sobre el sexo del cuerpo encontrado en Magdalena del Cabo, a diferencia del hallazgo de otro cuerpo encontrado en el año 1987 por el equipo del arqueólogo Walter Alba, perteneciente a la cultura mochica, el señor de Zipán. En este caso, y a diferencia de la dama de Cao, se asimiló rápidamente el género masculino con el estatus de poder. La historiadora peruana Maritza Villavicencio, en una entrevista para la revista española Clio, explica que en el año 2006, una revista prestigiada a nivel internacional, cuando se refirió a la parafernalia hallada en su tumba, comentó que ese tipo de objetos solo se habían encontrado con hombres de alto rango y se pregunta si, siendo una mujer en vida, usó todos esos bienes o si eran distintivos del patrimonio familiar. Cuando se halló el señor de Zipán, nadie absolutamente dudó que el ajuar funerario le pertenecía. Manzarena 2010, página 77. Incluso si queremos superponer ambas historias pertenecientes al mismo universo cultural, pero de cronologías y especialidades diferenciadas, Valle de Moche y Lambayenque, hay quienes sostienen que desde el señor de Zipán, por ejemplo, entre él y el viejo señor de Zipán había una estirpe matrilineal. El poder lo daba la mujer. Villavicencio 2022. Aproximaciones iniciales en el marco de una fase exploratoria de investigación. Si bien es escaso el abordaje de la historia precolombina americana en la escuela secundaria, limitándose a los de Imperio Inca y Azteca, a través de los años se ve que cierto incremento en la cantidad de espacio que se les da tanto en la currícula escolar, la cual es prescriptiva, así como también en los libros escolares, mostrando mayor diversidad de aspectos a tratar y de sociedades, incluyendo género como uno de ellos. Se puede entender la casi nula problematización y atención a la temática en la escuela media, debido a la problemática que hay con la implementación de la ESE. También debido a la poca valorización y abordaje de los restos arqueológicos e históricos existentes sobre los roles y actitudes mentales referidos a las sexualidades. Un claro ejemplo es el de la cultura mochica. Teniendo material para interpretar y reinterpretar sobre la base teórica que proponemos y que se pueden aplicar a estas culturas. Como hemos mencionado en el trabajo, existen diversos ejemplos abordados en las investigaciones sobre las últimas décadas, los cuales pueden servir como dispositivos de aprendizaje para mostrar diversos roles protagónicos de las mujeres, lejos de una visión patriarcal androcéntrica de la cultura occidental impuesta tras la conquista europea. En ese sentido, el ejemplo de la dama de Cabo resulta de gran potencial para poder abordar no solo el conocimiento del pasado prehispánico en nuestra América del Sur, sino que también nos interpela sobre la dominancia androcéntrica instalada al día de hoy en ámbitos cotidianos, hasta en la construcción del conocimiento, siendo necesaria una reivindicación de nuestras raíces profundas ancestrales. Pero, asimismo, pensar la diversidad de casos para no reducirlo al carácter de excepcionalidad y forzamiento de la historia desde una mirada anacrónica. Solo resta entender su alcance limitado en el universo de la educación formal y pensar propuestas didácticas que tengan el objetivo de evidenciar la construcción de un Alter tú Dussel 2015 con el objetivo de producir una descolonización del pensamiento, Quijano 2014, ante la carencia de perspectiva de género en el abordaje de las sociedades precolombinas de los manuales secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según norma la Ley Nacional 26.150 del año 2006 y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral número 26.150/06. Por lo abordado, sostenemos necesaria una posible reforma de contenidos curriculares articulando el estudio de las sociedades precolombinas con la educación sexual integral.